Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez te han casado por la fuerza con alguien, y luego descubierto que todo lo que creía sobre ellos era parte de una conspiración? En un reino, gobernado por sombras y mentiras, el príncipe Omega, Elías, fue entregado, en un matrimonio político, a un rey alfa, frío, calculador, pero la paz vino a un costo brutal. Su padre, el rey depuesto, fue sentenciado a muerte. Ahora, acusado de traición, Elías se encuentra atado y acorralado con la hoja del hombre que una vez llamó esposo en su garganta. Lo que no sabe es que esto es solo el comienzo. Esta es la historia de Elías, el príncipe Omega, que descubrió que la traición corre más profundo de lo que pensó, y que el niño, creciendo dentro de él, puede ser la clave para descubrir la verdad. Agárrate fuerte, porque esta historia de conspiración real, embarazo secreto y justicia reclamada va a dejarte sin aliento. La ceremonia de boda hizo que Elías se sintiera como un fantasma en su propia vida, un sacrificio para su pueblo. Se movía por los pasillos ornamentados del Palacio Real de Argentum, como un espíritu atado a un cuerpo que ya no poseía. Los pisos de mármol, tan pulidos, que reflejaban la luz fría y afilada de los candelabros, parecían burlarse de la calidez terrenal de su verdantía nativa. Estaba vestido en túnicas de plata y blanco, una corona pesada de plata tejida en su cabeza, un símbolo doloroso de la rendición de su pueblo. Toda la vida del Omega, una vez llena del zumbido suave del gran bosque y el aroma de tierra húmeda, había sido reducida a esta única transacción de corazón frío. Su padre, el rey, un hombre de profunda sabiduría y resolución inquebrantable, había hecho esto para su supervivencia, un acto final de desesperación para prevenir la subyugación completa de su ciudad-estado. Elías entendía el sacrificio, pero no hacía nada para calmar el dolor de traición. En su corazón sentía las miradas de los nobles de Argentum sobre él. Sus ojos, afilados y evaluadores, era un artefacto, un premio, la prueba viviente de su conquista. Mantuvo su mirada baja, sus manos apretadas juntas, una oración silenciosa. Por fuerza, la procesión se detuvo en el altar, y Elías finalmente miró hacia arriba. Parado frente a él estaba Caís, el príncipe alfa de Argentum. Era todo lo que Elías había imaginado y temido. Alto, con una presencia que se sentía como un peso físico en el aire. Su mandíbula estaba fija en una línea dura, inflexible, y sus ojos, un tono impactante de gris acero, no tenían calidez. No había señal del hombre al que estaba a punto de estar atado para siempre. Solo había un desapego frío, pragmático, la mirada de un hombre que veía una necesidad política parada frente a él, no una persona. El corazón de Elías se hundió, una piedra pesada en su pecho. No era un esposo, era una posesión. Los días siguientes a la boda sangraron en una corriente monótona de ritual vacío. La vida de Elías era una de confinamiento solitario, aunque en una jaula dorada. Le dieron cámaras lujosas, pero se sentían menos como un hogar y más como una prisión de alta seguridad. Los sirvientes atendían cada una de sus necesidades, pero sus sonrisas educadas nunca alcanzaban. Sus ojos y sus conversaciones siempre eran rígidas y formales. Pasaba su tiempo vagando por los vastos
Pasillos impersonales. Del Palacio de Argentum. Sus pasos. Haciendo eco. En el silencio. El arte metálico frío. Y los ángulos afilados. De la arquitectura. Todo se sentía alienígena y hostil. Era una pieza de verdor, trasplantada a un ambiente estéril, poco acogedor. Y el aislamiento era una presencia constante, royendo. Rara vez veía a Caís, el Alfa Rey, por ser que era un fantasma, un susurro de una presencia. En el palacio, sus caminos ocasionalmente se cruzaban en un pasillo o un gran salón, pero Caís solo ofrecía un asentimiento cortante antes de seguir adelante. Su expresión, tan ilegible como siempre, Elías lo odiaba. Por ello, por su frialdad, por la forma en que había permitido que esto sucediera, era la razón por la que el mundo de Elías había sido destrozado, la razón por la que su pueblo ahora estaba bajo el yugo de Argentum. Una tarde, buscando consuelo en una galería menos transitada, Elías hizo una pausa junto a una ventana imponente. Escuchó susurros silenciosos viniendo de detrás de un tapiz masivo que representaba las victorias militares de Argentum. Reconoció las voces de Lord Valirias, el consejero principal de Caís, y varios otros nobles prominentes. Sus voces eran bajas, pero las palabras llevaban claramente el desafío del viejo rey. Será nuestro apalancamiento, estaba diciendo Valirias. El pueblo de Verdantia ya está inquieto. Con el Ido, podemos realmente comenzar a consolidar el poder. Otra voz. Un noble beta. Agregó. Y el omega. Sirve su propósito. Por ahora. Un símbolo de nuestra benevolencia. Pero puede ser fácilmente desacreditado más tarde, si resulta problemático. La sangre de Elías se volvió fría. Esto no era solo sobre un matrimonio político o una conquista. Era una conspiración, un complot profundo, siniestro. Estaba atrapado en el medio. La vida silenciosa de aislamiento de Elías fue destrozada por un cambio repentino, sacudidor. Su padre, el hombre que amaba y respetaba más que nadie, fue traído a Argentum. No estaba ahí para una visita de estado. Era un prisionero, flanqueado por guardias alfa, y usando la ropa tosca, hilada, de un recluso. La noticia se extendió por el palacio como fuego salvaje. El rey depuesto de Verdantia iba a ser juzgado por traición contra el nuevo régimen. La sangre de Elías se volvió fría. Los cargos, sabía, eran infundados. Su padre era un hombre de paz que solo había buscado la prosperidad e independencia de su pueblo. Elías lo había visto sacrificar todo para evitar la guerra, las acusaciones de financiar secretamente resistencia verdiana y planear ataques en rutas comerciales de Argentum. Eran una fabricación descarada. Intentó ver a su padre, hablar con él, pero fue impedido. De la cámara. Era el Omega de Argentum, un símbolo, pero su propia pena y furia fueron consideradas irrelevantes. El día del juicio público llegó, y Elías fue forzado a sentarse en una tarima elevada con los otros nobles. Un testigo silencioso de un juicio amañado observó a su padre. Su porte real, todavía intacto, a pesar de las cadenas, parado ante la corte. El noble beta, que había hablado con Valirias en la galería, un hombre llamado Lysander, dirigió la acusación. Torció cada acto de un rey, tratando de proteger a su pueblo, en un acto de sedición. Los nobles susurraban entre sí. Sus caras
Una mezcla de horror fingido y alegría, apenas ocultada. Elías se sintió enfermo. Todo el asunto era una actuación, una obra grotesca, destinada a justificar su crueldad y cementar su control sobre Verdantia. Miró a Caís, quien se sentaba junto a él. Su cara, una máscara de piedra. Elías silenciosamente le suplicó que viera la verdad, que detuviera esta locura. Pero la expresión de Caís permaneció impasible. Sus ojos grises, fijos en los procedimientos, sin traicionar nada. La sala del tribunal cayó en silencio, mientras el veredicto final era leído. Los nobles reunidos de Argentum asintieron al unísono, una satisfacción sombría en sus caras. Culpable, pronunció el juez. La palabra, una campana de muerte, en el aire opresivo, por decreto del Consejo, y la corona, el ex rey de Verdantia, es sentenciado a muerte por alta traición. Un jadeo colectivo corrió por la habitación, rápidamente suprimido por las miradas severas de los guardias. El mundo de Elías pareció inclinarse en su eje. No, esto no podía estar pasando. Miró a su padre, quien encontró sus ojos con una mirada de aceptación serena, una despedida silenciosa. La compostura de Elías se rompió, se puso de pie, abruptamente. El susurro de sus túnicas, un sonido sacudidor en el silencio. No, es inocente. La voz de Elías, un grito crudo de angustia, hizo eco por la cámara. Se volteó hacia Caís, su mano alcanzando una súplica silenciosa. Por misericordia. Por favor, susurró. Su voz temblando. Sabes que esto es una mentira. No puedes dejar que esto pase. Por un momento, su mirada se bloqueó con los ojos gris acero de Caís. En ese segundo fugaz, Elías pensó que vio un destello de algo, no emoción, sino un conflicto interno, profundo. Pero entonces, se fue, reemplazado por la máscara familiar de indiferencia fría. Caís no se movió, no habló. Su silencio era una condena, más poderosa que cualquier palabra. Mientras los guardias llevaban a su padre lejos, Elías colapsó, de vuelta, en su asiento, su cabeza nadando con pena y rabia, los últimos vestigios de esperanza que había tenido para un hombre que ahora entendía. Era un monstruo, un rey que asesinaría a un hombre inocente por poder. Se fueron. En su lugar, un odio frío, duro, echó raíces. Una semilla amarga de venganza fue plantada profundo en su corazón. Después de la muerte de su padre, Elías fue confinado a sus aposentos. Lord Valirias le hizo una visita, bajo el pretexto de ofrecer condolencias, pero sus palabras estaban llenas de veneno y un indicio de una agenda oculta. Los días siguientes a la ejecución de su padre fueron una neblina de pena para Elías. Había sido confinado a sus cámaras, las puertas vigiladas, una medida, supuestamente, para su propia protección, pero sabía que era un castigo. El palacio era una tumba, su habitación, un ataúd. Se sentaba junto a la ventana, el vidrio frío, una barrera entre él y el resto del mundo. Su mente reproduciendo los momentos finales devastadores de la vida de su padre. La imagen de la cara fría, inmóvil, de Caís estaba grabada en su memoria, un recordatorio constante de su traición. Un golpe en la puerta lo sobresaltó antes de que pudiera responder. La puerta se abrió y entró Lord Valirias. Su cara
Una máscara. De simpatía practicada. Mis más profundas condolencias. Mi rey, dijo el noble Beta. Su voz. Un sonido sedoso. Suave. Que puso los dientes de Elías de punta. Se sentó, sin invitación, en una silla, frente a Elías. Su mirada, afilada y calculadora. Un asunto trágico. El desafío, mal guiado, de tu padre. Fue una gran vergüenza. Pero debes entender. Una nueva era. Requiere una mano firme. Sus palabras, aunque aparentemente simpáticas, eran una burla. Apenas velada. La corona y el consejo deben ser vistos como fuertes. No podíamos permitirnos debilidad. No importa cuán apegado uno pudiera estar al pasado. Elías no dijo nada. Sus manos, apretándose, en puños, en su regazo. Valiria se inclinó. Adelante. Su voz, bajando, a un susurro conspiratorio. Eres valioso, Elías. Un tratado viviente. Pero no confundas eso con poder. El verdadero poder yace con aquellos que saben cómo manejarlo. Nosotros, el Consejo, somos los arquitectos de este nuevo mundo. Un pavor frío se asentó en el estómago de Elías. La fachada encantadora de Valirias se había deslizado, revelando un brillo depredador en sus ojos. Elías se dio cuenta de que no era solo un peón político, era una responsabilidad, un hilo suelto, que Valirias estaba considerando cortar. Descansa un poco, dijo el noble. Su sonrisa, regresando, más fría que nunca. No querrías que te pasara algo. La amenaza sutil colgó en el aire, mucho después de que Valirias se había ido, dejando a Elías tembloroso y cierto de su perdición inminente. La inquietud de Elías por la visita de Valirias se había convertido en una certeza fría de peligro. No sabía cuándo atacarían, pero sabía que lo harían. El silencio de sus cámaras, una vez fuente de soledad, ahora se sentía como la calma tensa antes de una tormenta. El sonido que temía no vino como un golpe, sino como el astillamiento de madera. Las puertas de su habitación fueron pateadas, abiertas, y un grupo de figuras enmascaradas irrumpió. Estaban vestidos en las capas oscuras, pesadas, de la nobleza de Argentum, pero sus movimientos eran afilados y depredadores. Elías retrocedió, lejos de ellos, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. Una lástima, verdaderamente, una de las figuras, dijo, su voz, un susurro sibilante, familiar, se quitó su máscara, revelando la cara presumida de Lord Valirias. Esperábamos que fueras más complaciente. Su sonrisa era escalofriante, pero has demostrado ser un problema. Viste y escuchaste demasiado. Eres un cabo suelto que debe ser atado. Elías intentó luchar, sus manos y pies lanzándose, pero los hombres eran demasiado fuertes. Eran alfas y betas, construidos para combate. Y él era un omega, entrenado en diplomacia y arte, no guerra. Lo dominaron rápidamente. Una mano, apretando sobre su boca, para silenciar sus gritos. Elías era un pájaro, atrapado. Sus luchas solo apretaban el agarre de sus captores. Su mente corrió con las terribles implicaciones. No solo se estaban deshaciendo de él, lo estaban inculpando a Caís, haciendo parecer que el rey había asesinado a su propio esposo. Elías sintió una oleada de furia fría, pero era inútil contra el peso aplastante de sus números. Estaba a punto de ser removido del tablero.
Y estaba completamente sin poder para detenerlo. Elías era un paquete, luchando, de túnicas y rabia, mientras los nobles enmascarados lo arrastraban por los callejones sinuosos, sombreados, de Argentum. Habían tomado una ruta, lejos de las vías principales. Sus movimientos, rápidos y silenciosos. Estaba desorientado. Su mente, un revoltijo, de miedo y furia, se detuvieron en un pequeño patio, abandonado, un lugar, de piedra desmoronada y maleza crecida. Valirias lo empujó al suelo, su cara, iluminada, con satisfacción cruel. Aquí es donde tu historia termina, Omega, Ciseo, sacando una daga ceremonial. Su hoja, brillando ominosamente, en la débil luz de luna. Un final apropiado para el último remanente del legado de Verdantia. Los otros nobles formaron un círculo, sus capas, susurrando, en el aire frío de la noche, sus caras, ocultas en las sombras. Elías cerró sus ojos, preparándose para lo inevitable. Pensó en su padre, en su pueblo, en todas las cosas que había perdido. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, una serie de golpes afilados, enfermizos, resonó por el patio, seguido por los gritos sorprendidos de los nobles. Elías abrió sus ojos a una escena de caos controlado. Un grupo de hombres, vestidos completamente de negro, habían emergido de las sombras. Se movían con eficiencia escalofriante. Sus acciones, rápidas y silenciosas, no eran asesinos, sino algo más. Sus movimientos eran coordinados, sus golpes, precisos y mortales. Los nobles, a pesar de sus números, no eran rival para ellos. Valirias, sus ojos, anchos con una combinación de shock y rabia, fue rápidamente desarmado y clavado al suelo. Uno de los hombres, de negro, un beta alto, con una cicatriz en la mejilla, se arrodilló ante Elías. ¿Estás herido?, preguntó. Su voz, baja y calmada. Elías, temblando, solo pudo sacudir su cabeza. El hombre asintió, y con una mano, gentil, pero firme, lo ayudó a ponerse de pie. Los hombres de negro, después de asegurar a los nobles atados, no llevaron a Elías de vuelta al palacio. En cambio, lo guiaron a través de una salida secreta en las murallas de la ciudad. Un pasaje que Elías ni siquiera sabía que existía. Las luces de la ciudad de Argentum retrocedieron detrás de ellos mientras viajaban en la oscuridad. Elías iba a pie, pero el beta, con la cicatriz, el que le había hablado, caminaba protectoramente a su lado. Su paso era rápido, pero eran cuidadosos, asegurándose de que estuviera seguro y evitando que tropezara en el suelo desigual. Elías sintió una extraña sensación de seguridad, desconcertada, un sentimiento que no había experimentado desde que fue forzado a dejar su hogar. El viaje era largo y silencioso. Los hombres de negro se comunicaban con gestos y zumbidos bajos, sin palabras. Sus movimientos, una danza bien ensayada. Elías miró atrás, al resplandor que retrocedía de Argentum, con una punzada de alivio complicado. Ya no era un prisionero, pero era un fugitivo. Su destino, un misterio. Mientras las horas pasaban, comenzó a reconocer el aroma familiar de tierra húmeda y el susurro antiguo de hojas. Estaban entrando al gran bosque de Verdantia. Su corazón se hinchó con una mezcla compleja de alegría y tristeza. Este era su hogar, un lugar que pensó que nunca volvería a ver.
Pero estaba regresando. Bajo las circunstancias más terribles. Mientras se movían. Más profundo. En los bosques. El aire se volvió más suave. Y cálido. El aroma de pino y tierra rica era un bálsamo calmante. Para sus nervios deshilachados. Todavía no sabía quiénes eran estos hombres. O qué querían. Pero su presencia, silenciosa, protectora, le daba una sensación de calma. Confiaba en ellos. Simplemente porque lo habían salvado de un destino peor que la muerte. Después de lo que pareció una eternidad, los hombres de negro llevaron a Elías a una pequeña cabaña, poco pretenciosa, anidada en un claro escondido. Estaba construida de la misma madera del gran bosque de Verdantia. Su techo, cubierto de musgo. El aire estaba espeso, con el aroma de pino y humo de leña. Una fragancia que llenó a Elías con un dolor nostálgico, profundo. El interior era simple, pero acogedor. Una sola cama, cubierta con una manta gruesa de piel. Una chimenea crepitante y una mesa pequeña con 2 sillas. Esto no era una prisión, era un santuario. El beta, con la cara cicatrizada, cuyo nombre Elías todavía no sabía, señaló para que se sentara. Otro hombre le trajo un tazón de guiso abundante y una taza de agua. Sus movimientos, tan silenciosos como siempre. Elías comió vorazmente. La comida, un bálsamo para su cuerpo, hambriento y nervios deshilachados. Después, le dieron una palangana de agua tibia para lavar y un conjunto de ropa limpia. Simple. Se cambió de las pesadas túnicas ornamentales de Argentum y el lino simple de diseño verdiano. Se sintió como una segunda piel, una pequeña pieza de su vida anterior. Regresó a él. Los hombres de negro entonces dejaron la cabaña, su presencia silenciosa, cambiando del interior al bosque afuera. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Elías estaba solo. Se sentó en el borde de la cama. El crepitar del fuego, el único sonido, el silencio, era una cosa profunda, pesada, llena de los fantasmas de su pasado reciente. La cara de su padre, los ojos fríos de Caís, la sonrisa siniestra de Valirias, todos se arremolinaban en su mente. Estaba seguro, por ahora, pero también estaba completamente perdido. No sabía quiénes eran estos hombres, cuáles eran sus motivos, o qué le pasaría a continuación. Era un náufrago en una isla de paz, sin idea de qué tormentas yacían en el horizonte. Estaba seguro, pero estaba lejos de estar completo. Los días pasaron en un ritmo silencioso, doloroso. Elías era un fantasma en la cabaña, moviéndose de la cama a la chimenea y de vuelta. Los hombres de negro permanecían un perímetro silencioso, vigilante, alrededor de su pequeño santuario. Le proporcionaban comida y agua. Sus interacciones, limitadas a asentimientos y gestos profesionales, breves, eran guardias, no compañeros, y su silencio solo amplificaba el ruido ensordecedor. En la mente de Elías estaba completamente solo, con sus pensamientos, con los bordes crudos, dentados, de su pena y furia. A menudo se sentaba junto a la ventana, mirando los árboles familiares de Verdantia, el paisaje mismo que su padre había amado y protegido. La vista era un recordatorio constante, afilado, de lo que había perdido. La memoria de la cara serena de su padre en la sala del tribunal y la mirada fría, impasible, de Caís se reproducía en un bucle implacable. La rabia
Era una cosa. Caliente. Amarga. Un veneno. En sus venas. Se había entregado. Todo. Para este alfa. Este hombre. Que se había parado. Y permitido. Que su familia. Fuera destrozada. Y su ciudad. Conquistada. La traición. Se sentía personal. Un acto deliberado. De crueldad. Pensó en su pueblo. Ahora viviendo. Bajo el pulgar. De Argentum. Y una nueva ola. De ira impotente. Se lavó. Sobre él. Los hombres afuera. Eran un misterio. Un breve respiro. De la muerte. Pero no ofrecían respuestas. Ningún consuelo. Era un prisionero. De su propia mente. Su corazón. Un campo de batalla. De emociones en guerra. Sin un camino claro. Adelante. El agotamiento. Tanto físico. Como emocional. Era su único compañero. Los días iniciales. De su confinamiento. En la cabaña. Estaban marcados. Por un agotamiento. Profundo hasta los huesos. Que Elías atribuyó. A su terrible experiencia. Pero mientras los días. Se convertían en una semana. Nuevos síntomas. Más específicos. Comenzaron a emerger. Una ola persistente. De náusea. Lo barrería. En las mañanas. Y el olor. De la misma comida. Que había consumido. Tan agradecido. Ahora. Revolvía su estómago. Su cuerpo. Se sentía pesado. Su mente. Nublada. Y descartó todo. Como los efectos persistentes. De estrés. Y trauma. Era un omega. Y la posibilidad. Siempre estaba ahí. Pero había intentado. Enterrarlo. Negar la intimidad. Breve. Fría. De su noche. De bodas. Caís había sido. Un deber. Una necesidad política. Y Elías había pensado. En él. Como poco más. Que un fantasma. Entonces vino. La realización. Una bofetada fría. Dura. De verdad. Que aclaró. La niebla. De la negación. Los cambios sutiles. En su cuerpo. La nueva sensibilidad. Al sentido. La fatiga. No eran síntomas. De su pena. Eran las señales. Innegables. De una nueva vida. Echando raíces. Dentro de él. Estaba embarazado. Con el hijo. De Caís. La verdad. Lo golpeó. Con la fuerza. De un golpe físico. Una oleada de emociones. Un torbellino. De shock. Desesperación. Y profunda. Ironía enfermiza. Se lavó. Sobre él. Estaba llevando. Al hijo. Del hombre. Que se había parado. Silenciosamente. Mientras su padre. Fue enviado. A su muerte. El hombre. Que ahora despreciaba. Más que nadie. En el mundo. El niño. Era un testamento viviente. De una unión política. Nacida de traición. Y conquista. Elías se hundió. Al piso. Sus manos. Instintivamente yendo. A su estómago. El odio. Que sentía. Por Caís. Ahora estaba complicado. Por esta nueva realidad. Ineludible. No era solo. Un omega. Huyendo. El último hijo. De un rey depuesto. Era un padre. Por ser. Y el niño. Que llevaba. Estaba atado. Al mismo hombre. Que buscaba escapar. Su futuro. Ya incierto. Ahora estaba atado. A un pasado. Que desesperadamente. Quería olvidar. Después del shock inicial. De la revelación. Una resolución silenciosa. Comenzó a asentarse. Sobre Elías. El niño. No era solo. De Caís. Era suyo. Una pieza. De sí mismo. Por mucho tiempo. Se había sentido. Como un fantasma. Un remanente. De un reino. Que ya no era. Pero este niño. Era un nuevo comienzo. Un futuro. Esperando. A ser escrito. Era una fusión. Del alma terrenal antigua. De Verdantia. Y el espíritu ambicioso nuevo. De Argentum. Esta pequeña vida. Era un ancla. Anclándolo. En un mundo. Que había intentado. Destrozarlo. La pena. Por su padre. Permanecía. Un dolor constante. Pero ya no era. Un peso. Arrastrándolo. En cambio. Se convirtió. En una determinación feroz.
para asegurar que este niño no creciera en un mundo de traición y engaño. Sus sentimientos por Kais ahora eran un nudo enredado de emociones. El odio todavía estaba ahí, afilado y amargo, pero ahora estaba entrelazado con un vínculo complicado, ineludible. Estaba conectado al alfa para siempre, no por un matrimonio político endeble, sino por una verdad biológica poderosa. Todavía despreciaba al hombre por su frialdad y su inacción, pero el niño era inocente y era parte de ambos. Elías encontró una nueva fuerza, un pozo profundo de resiliencia que no sabía que poseía. No solo sobreviviría para sí mismo, por la memoria de su padre, sobreviviría por este bebé, lucharía, resistiría y encontraría una forma de forjar un nuevo futuro, no solo para sí mismo, sino para la vida, floreciendo dentro de él. Se puso de pie, su mano descansando en su estómago. Sus ojos ya no estaban llenos de desesperación, sino con un propósito recién encontrado, inquebrantable. Tenía una razón para vivir, una razón para ser fuerte, una razón para luchar. Elías estaba sentado junto al fuego, una mano descansando protectoramente sobre su estómago, cuando una sombra cayó sobre él. El beta, con la cara cicatrizada, cuya presencia se había vuelto una constante silenciosa, se arrodilló ante él por primera vez desde el rescate. Habló. Su voz baja y firme. Mi nombre es Adrien. Lamento el silencio, Elías. Era necesario. Teníamos que asegurar que no hubiera oídos escuchando. Elías lo miró fijamente. Un torrente de preguntas que había contenido durante tanto tiempo se apresuraron a sus labios antes de que pudiera hablar. Adrien continuó. Su mirada directa y honesta. Debes entender algo. No fuimos enviados por simpatizantes aleatorios. Fuimos enviados por el rey Kais. El nombre golpeó a Elías como un golpe físico, un dolor repentino, afilado. Eso es mentira, susurró. Su voz, temblando con una ola renovada de furia, se paró y vio a mi padre morir. Permitió que los nobles me encarcelaran. Es cómplice. Adrien sacudió su cabeza lentamente. Estás equivocado. El rey Kais sabía de los planes traicioneros de los nobles. Sabía que incriminarían a tu padre y te usarían para construir su propio poder. Tu matrimonio era una necesidad para él, una forma de mantenerte cerca y seguro de sus complots iniciales. Pero sabía que eventualmente intentarían removerte como una amenaza. La mente de Elías dio vueltas. El odio que había sostenido, tan querido, la rabia simple, de corte claro, que había estado nutriendo, era de repente complejo y enlodado. Kais, el rey frío, silencioso, el monstruo, en su memoria, había enviado a estos hombres. Era una traición de su pena, un destrozamiento de la narrativa que había construido alrededor de sí mismo. Adrien esperó, permitiendo que la verdad devastadora se hundiera. Éramos su último recurso, dijo Adrien. Sus palabras, silenciosas, pero firmes, sabía que vendrían por ti, y sabía que no podría salvarte abiertamente. Elías miró fijamente a Adrien. Las palabras nos envió, haciendo eco en su mente. ¿Por qué? Exigió. Su voz, un susurro ronco. ¿Por qué? ¿No simplemente salvarlo? Es el rey. Adrien suspiró. Un sonido pesado, sombrío. El rey Kais tiene el título, pero el consejo de nobles
liderado por Valirias. Tiene el verdadero poder. Controlan el ejército, las rutas comerciales, y una mayoría de la corte. Desafiarlos abiertamente habría sido un acto de guerra. Lo habrían usado como excusa para organizar un golpe, para deponerlo y hundir ambas ciudades en caos. Miró a Elías. Su cara cicatrizada, grabada con sinceridad. Sabían que el juicio de tu padre era un teatro político. Lo orquestaron, no solo para deshacerse del último rey de Verdantia, sino para cortar el último vínculo emocional que tenías a alguien en el poder. Necesitaban que odiaras a Caís, que creyeras que era un monstruo, para que cuando finalmente te desecharan, nadie lo cuestionara. Elías se hundió en la cama. La revelación, un peso aplastante en sus hombros. El hombre frío, sin sentimientos, que había visto desde la tarima, no era un monstruo, sino un rey. Atrapado. El silencio de Caís. Su cara impasible. Había sido una actuación, un acto desesperado, para mantener control y prevenir una catástrofe. El odio que Elías había nutrido era un fruto amargo de su manipulación. Valirias y sus conspiradores no solo habían asesinado a su padre, habían armado su pena, volviendo su corazón contra la única persona que estaba tratando de salvarlo. La rabia, que había sido una furia ardiente, simple, ahora se sentía complicada y hueca, reemplazada por un sentimiento profundo y enfermizo de complicidad. Había caído directo en su trampa. Adrien observó a Elías, sintiendo el cambio en su estado emocional. La cara del Omega, una vez máscara de pena y rabia, ahora tenía una mirada de tristeza, pensativa, profunda. Adrien sabía que era tiempo de revelar el plan completo. El rey Caís no ha estado ocioso, comenzó su voz, tomando un tono más estratégico, mientras ha estado, aparentemente, aplacando a los nobles. Ha estado construyendo una resistencia interna. Hemos estado reuniendo evidencia de sus crímenes, sus documentos forjados, sus comunicaciones secretas. Pero nos falta la pieza final, un testigo, un símbolo de su traición, que toda la corte no pueda negar. Elías miró hacia arriba. Un destello de comprensión en sus ojos. Yo, susurró. No eres solo un refugiado, confirmó Adrien. Eres el último hijo del rey verdiano, la encarnación viviente del tratado entre nuestras ciudades. Los nobles creen que estás muerto, y cuando su intento de silenciarte sea expuesto, toda su narrativa se desenredará. Serán revelados como mentirosos y conspiradores. Eres la clave de su caída, Elías. Tu supervivencia y tu testimonio serán la prueba que los traiga a la justicia. Se arrodilló de nuevo. Su mirada, sincera. El rey Caís te necesita. Necesita que te conviertas en un aliado en esta lucha, que sirvas como un faro de esperanza para Verdantia y un testigo viviente de sus crímenes. Esto no es solo sobre nuestro futuro, Elías. Esto es sobre buscar justicia para tu padre. La mano de Elías instintivamente fue a su estómago. Su propósito, una vez resolución silenciosa, para proteger a su hijo, ahora tenía un nombre: venganza. No una venganza personal, amarga, sino una lucha por la verdad y la justicia. La determinación silenciosa de Elías se solidificó en una determinación firme. Ayudaré, dijo. Su voz, más fuerte de lo que había sido en semanas, por mi padre y por mi hijo. Adrien dio un solo asentimiento, respetuoso.
Él indició. De una sonrisa. Agraciando. Su cara cicatrizada. Los hombres de negro. Ahora revelados. Como los guardias. Más confiables. De Caís. Se reunieron. Alrededor de la pequeña mesa. De la cabaña. Un mapa. De Argentum. Dibujado meticulosamente. En un pedazo. De pergamino. Fue desenrollado. Y una nueva fase. De su lucha. Comenzó. Ya no estaban. Simplemente escondiéndose. Estaban estrategizando. Adrien explicó. Los esfuerzos clandestinos. De Caís. Revelando la red. De leales. Y las piezas. De evidencia. Que ya habían. Asegurado. Elías. A su vez. Ofreció su propio conocimiento. Habló de los caminos secretos. A través del bosque verdiano. Los métodos. De comunicación ocultos. Que su pueblo. Había usado. Por generaciones. Y los nombres. De nobles verdianos. Que permanecían leales. A su tierra natal. Nobles que creerían. Su historia. Su energía colaborativa. Llenó la pequeña cabaña. Convirtiéndola. De un refugio. En un centro. De mando. Tenían un objetivo singular. Exponer a los traidores. Que habían destruido. Sus vidas. Y recuperar. El control. La posición de Elías. Como Omega. De Verdantia. Y el padre. Del futuro heredero. De Argentum. Lo hacía. El eje central. De su plan. No era solo. Un símbolo. Era una llave. Para tender un puente. Entre los dos mundos. Y unificar. A sus pueblos. Contra un enemigo común. La determinación silenciosa. En la cabaña. Era una cosa poderosa. Un testamento. A la idea. De que un pequeño grupo. De personas determinadas. Podía. Y lucharía. Por lo que era correcto. Con un propósito. Recién encontrado. Elías se convirtió. En una fuerza. De acción silenciosa. Se movía. Con energía enfocada. Ya no una víctima. Afligida. Sino un conspirador. Por justicia. Él y Adrien. Trabajaban juntos. Usando el conocimiento único. De Elías. De la cultura verdiana. A su ventaja. Elías elaboraba. Mensajes. En tiras delgadas. De corteza. Usando una tinta especial. Hecha de bayas. Aplastadas. Un método. Que su pueblo. Había usado. Por siglos. Para comunicarse. Secretamente. Los mensajes. Eran escondidos. Dentro de figurillas de madera. Intrincadamente talladas. Del tipo. Vendido por artesanos verdianos. En los mercados. De Argentum. Cada una. Estaba dirigida. A un leal confiable. Diferente. Un erudito beta. Aquí. Un comerciante verdiano. Allá. Toda gente. Que sabía. Cuestionaría. La narrativa oficial. De la muerte. De su padre. Adrien. Y sus guardias. Disfrazados como comerciantes. Y viajeros. Eran los mensajeros. Cuidadosamente colocarían. Las figurillas. En las tiendas designadas. Confiando en la red. De leales. Para encontrarlas. El riesgo. Era inmenso. Pero la necesidad. De justicia. Alimentaba. Cada acción. Elías trabajaba. Incansablemente. Sus manos. Moviéndose con la gracia. Practicada. De un verdadero artesano. Sabía que no estaba. Solo enviando mensajes. Estaba construyendo. Una red. De verdad. Un ejército. De personas. Que se pararían. Con Caís. Cuando llegara. El momento. La vida secreta. Que ahora llevaba. Era un contraste. Marcado. Con su confinamiento anterior. Y lo llenaba. Con una sensación. De agencia. Que no había sentido. En meses. Ya no era. Un peón. En el tablero. Era un jugador. Y estaba trabajando. Para voltear. El juego entero. En las cámaras opulentas. Revestidas de acero. Del Palacio Real. De Argentum. La atmósfera. Entre los conspiradores. Había cambiado. De secreto cauteloso. A codicia triunfante. Abierta. Valirias. Y su círculo interno. De nobles. Bañándose. En el resplandor.
de su éxito percibido. Se volvieron cada vez más imprudentes. El Omega estaba muerto. El último rey de Verdantia era un fantasma. Su camino al poder último parecía claro y sin obstrucciones. Se reunían en su cámara secreta, ya no susurrando en las sombras, sino hablando con una confianza bulliciosa que los hacía descuidados. Con el Omega ido, los leales verdianos no tienen figura principal, declaró Valirias. Una sonrisa cruel en su cara. Y con su padre ya ejecutado, hemos removido el último obstáculo para control completo. El pueblo de Verdantia no tendrá opción sino doblarse a nuestra voluntad. Otro noble, Lysander, quien había procesado al padre de Elías, levantó una copa y dijo: Caís, el rey, es una marioneta en nuestras cuerdas. Cree que está en control, pero está completamente solo. Su próximo movimiento será intentar consolidar poder. Un movimiento que usaremos como excusa para declararlo no apto para gobernar. Los otros nobles murmuraron su acuerdo, sus ojos iluminados con la promesa de más poder, más tierra y la eventual toma del trono. Sus conversaciones ya no eran solo complots, eran discusiones abiertas de un nuevo orden mundial que estaban a punto de crear. El miedo y la cautela que una vez definieron sus reuniones fueron reemplazados por una arrogancia descarada que los dejó ciegos a la posibilidad de una tormenta venidera. Semanas de planeación meticulosa y mensajería encubierta finalmente dieron fruto. Una de las figurillas talladas de madera, la entregada a un erudito verdiano en los mercados de Argentum, fue devuelta a la cabaña con un nuevo mensaje vital escondido dentro. Era un pequeño pedazo de pergamino conteniendo una nota concisa, simple. Adrien lo desdobló con cuidado practicado, sus ojos escaneando el contenido. Una inhalación aguda de aliento era la única señal de su shock. Se están moviendo, dijo. Su voz baja y urgente. Elías se inclinó, su corazón latiendo un ritmo frenético. La nota detallaba una reunión secreta de los conspiradores a celebrarse en un sótano escondido, bajo un almacén viejo, abandonado, en las afueras de la ciudad. La ubicación era una guarida conocida de contrabandistas, un lugar donde sus discusiones estarían seguras de ojos curiosos. El tiempo estaba fijado para 3 noches. Desde ahora, esta era la reunión final, donde finalizarían su plan para deponer a Caís y tomar el trono para ellos mismos. La información, un resultado directo de la red de Elías, era la pieza crucial que habían estado esperando. Era una tormenta perfecta de la imprudencia de los nobles y la vigilancia silenciosa de los leales. El tiempo de esperar había terminado. El tiempo de acción había llegado. Adrien miró a Elías, una determinación sombría en su cara. Los tenemos. Esta es nuestra oportunidad. Debemos movernos rápidamente. Elías asintió. Una resolución fría, asentándose en su corazón. El miedo todavía estaba ahí, pero ahora estaba eclipsado por un deseo feroz de justicia. La noche de la reunión final de los nobles era un lienzo frío, sin estrellas. Elías, vestido en una túnica verdiana, oscura, práctica, estaba parado con Adrien y los hombres de negro, ahora unidos por un pequeño, pero determinado grupo de leales verdianos y un contingente de guardias personales de Caís. Las dos facciones, una vez divididas,
ahora paradas, hombro con hombro, un frente unificado, contra un enemigo común. El corazón de Elías latía con una mezcla de miedo y un sentido estimulante, de propósito. Ya no era una víctima, sino una parte clave de este asalto. Justo. Se movieron silenciosamente por las calles desiertas. Un ejército fantasma de justicia. El almacén era exactamente como el mensaje describió. Sus ventanas, oscuras y ominosas, encontraron la entrada del sótano escondido, y con una señal silenciosa de Adrien, irrumpieron en la reunión los nobles, reunidos alrededor de una mesa grande, y absortos en su planeación traicionera, fueron tomados completamente desprevenidos. Su confianza bulliciosa se convirtió en terror sobresaltado, mientras los guardias armados inundaron la habitación. Traición, chilló Valirias. Su cara, una máscara de incredulidad furiosa. Pero sus palabras fueron cortadas por las acciones rápidas, profesionales, de los leales. Los nobles fueron desarmados y sometidos. Cada movimiento anticipado, mientras Adrien y sus hombres aseguraban a los prisioneros. Elías se movió a la mesa, sus ojos escaneando por lo que habían venido. Ahí, en la mesa, estaban las piezas finales de su complot, planes detallados para deponer a Caís, documentos forjados y un pequeño dispositivo de grabación poco pretencioso que habían estado usando para documentar su propio éxito. La evidencia era irrefutable. La trampa estaba armada. Los nobles capturados estaban atados y arrodillados en el piso del sótano. Su arrogancia presumida, reemplazada por una mezcla de shock y miedo. Elías estaba parado ante ellos, sosteniendo los documentos forjados. Su mirada se asentó en Lord Valirias, quien encontró sus ojos con una mirada de odio puro, no adulterado. Pensaste que estaba muerto, dijo Elías. Su voz, firme y clara, ya no un temblor de un chico, sino el mando del hijo de un rey. Pensaste que habías atado todos tus cabos sueltos. Pensaste que podías salirte con la tuya, con asesinato y traición. Levantó la evidencia. Esto es prueba de tus crímenes. Asesinaste a mi padre para tomar poder. Orquestaste mi secuestro e intentaste matarme. Todo mientras planeabas deponer al rey. Valiria se burló. No eres nada, solo un omega, tratando de dar sentido a un mundo demasiado grande para él. Tu palabra no significa nada. Antes de que Elías pudiera responder, una nueva voz, profunda y comandante, llenó el sótano. Su palabra es toda la prueba que necesitamos. Los nobles, sus cabezas, disparando hacia arriba, en shock, observaron mientras el rey Alfa Caís mismo salió de las sombras. Su presencia era un peso pesado. En el espacio pequeño estaba vestido en los cueros oscuros, simples, de un guardia, pero su autoridad era inconfundible. Sus ojos, gris acero, una vez máscara de indiferencia, ahora ardían con furia fría. Pensaste que era una marioneta, Valirias, un tonto, para ser manipulado, pero he estado escuchando, he estado observando, y he estado esperando el momento perfecto para terminar tu pequeño juego. La cara de Valirias se puso pálida, con terror. El rey marioneta había estado jugando un juego propio, y acababan de perder. La mañana siguiente, el Palacio Real de Argentum era una colmena de actividad frenética. La corte fue reunida, la atmósfera tensa con rumores de los eventos de la noche anterior, vestido en toda la regalía de un rey.
Caís estaba parado. En su trono. Su presencia. Radiando una autoridad. Inatacable. Lord Valirias. Y sus conspiradores. Despojados de su elegancia. Y parados en cadenas. Fueron traídos. Ante la corte. Elías. Ahora revelado. Al público. Estaba parado. Junto a Caís. Su presencia. Un símbolo viviente. De la traición. De los nobles. Caís comenzó. Su voz. Haciendo eco. Por el gran salón. Anoche. Un grupo de traidores. Fue atrapado. En el acto. De planear. De poner la corona. Y hundir. Nuestras ciudades. En guerra civil. Presentó la evidencia. Los documentos forjados. Los planes detallados. Para su destitución. La corte. Jadeó en horror colectivo. Mientras las palabras callosas. De los nobles. Llenaron la habitación. Su complot. Expuesto. En su totalidad. La revelación. Más impactante. Vino cuando Caís. Presentó la evidencia. De su conspiración. Contra el padre. De Elías. Detallando cómo. Habían fabricado cargos. Para incriminarlo. Y crear una grieta. Entre Argentum. Y Verdantia. El ex rey. De Verdantia. Era un hombre. De paz. Una víctima. De la ambición traicionera. De este consejo, declaró Caís. Mientras la verdad. Sobre la inocencia. De su padre. Era finalmente revelada. Elías sintió. Una ola. De alivio profundo. Lavarse sobre él. Un pequeño pedazo. De su corazón roto. Finalmente sanando. Con la evidencia. Irrefutable. Los nobles. Fueron inmediatamente arrestados. Por traición. Su poder. Desmantelado. Y su gran esquema. Traído a un fin. Definitivo. Ignominioso. Más tarde esa tarde. Después de que el último. De los nobles. Había sido llevado. Y el palacio. Se había asentado. En una calma tensa. Elías fue traído. A las cámaras privadas. De Caís. El alfa. Ya no estaba. En su regalía real. Sino vestido. En una túnica simple. Su postura. Reflejando un cansancio. Profundo. Elías, dijo Caís. Su voz. Silenciosa. Desprovista. De su frialdad anterior. Lo siento. Sé que me paré. Y dejé que tu padre. Fuera condenado. Vi la mirada. En tus ojos. El odio. Y no pude hacer nada. Era un prisionero. En mi propia corte. Y para salvar. A mi pueblo. Tuve que dejarlo. Caer. Miró a Elías. Y por primera vez. Elías vio. No un rey. Sino un hombre. Agobiado por una elección. Imposible. Lamento tanto. El dolor. Que te causé. Elías sintió. El último. De su odio. Desmoronarse. Reemplazado por una sensación. Profunda. De empatía. Entendía ahora. Caís no había sido. Un monstruo sin emociones. Había sido un hombre. Forzado a jugar. Un papel. Hacer un sacrificio terrible. Por el bien. De su pueblo. Lo sé, susurró Elías. Su mano. Yendo a su estómago. Un gesto protector. Que solo ahora. Estaba comenzando. A acostumbrarse. La mirada de Caís. Bajó a la mano. De Elías. Un destello. De sorpresa. En sus ojos. Elías respiró profundo. Los hombres. Que enviaste. Para salvarme. Salvaste más. Que solo a mí. Estoy embarazado, Caís. Con tu hijo. Una emoción repentina. Cruda. Cruzó la cara. Del alfa. Una mezcla. De shock. Asombro. Y una esperanza frágil. Extendió la mano. Su mano. Flotando sobre. La de Elías. Un nuevo comienzo, murmuró. Su voz. Espesa con emoción. Ya no eran. Solo una unión política. Eran socios. Dos personas. Que habían soportado. Traición. Y dificultades. Ahora unidos. No por conquista. Sino por un propósito compartido. Criar a su hijo. En un mundo. Donde la justicia. Y la verdad. Prevalecían. Un mundo. Donde las viejas heridas. De Verdantia. Y Argentum. Finalmente podían.
Comenzar a sanar. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si sentiste cada momento de traición política, cada giro de conspiración, cada revelación que cambia todo lo que creías sobre quién era el villano verdadero, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Porque a veces, el enemigo que ves no es el verdadero enemigo. Y a veces, el amor más verdadero nace de la mayor mentira. Nos vemos en la siguiente.